En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer la meditación era, entre otras cosas, sobre el milagro que Jesús había hecho curando a la suegra de San Pedro. Aquella mujer que estaba enferma, no sabemos la gravedad, con fiebre, dice el Evangelio, se levantó y se puso a servirles. Ante una gracia hay que dar gracias con obras, ponerse a servir a quien te ha ayudado. Ponte a servir a Dios, agradece. Hoy vemos una situación extraña, porque no debería de ser lo normal. La suegra de Pedro agradeció sirviendo. En cambio, hoy vemos a un leproso curado. Este hombre debía de tener fe. Él le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme», y tenía humildad, no lo exigió, lo pidió con humildad: «Si quieres, si tú quieres, si es tu voluntad». Bueno, estaba el hombre, es de suponer, es lógico, muy contento. Después de curarse, por fin podía volver a la vida normal. Tenía que presentarse a los sacerdotes porque si no, no tendría el certificado de curación. Así era entonces. Pero el Señor le dijo: «Por favor», y además dice el Evangelio que se lo dijo severamente, le insistió, solo a los sacerdotes, supongo que también a su familia, naturalmente. Y él le desobedeció. Transformó una gracia en una ofensa. No solamente no dio gracias, sino que hizo daño a Jesús. Posiblemente no quiso hacerlo, en fin, estaría el hombre entusiasmado, pero le hizo daño a Jesús, le hizo daño. El Evangelio dice que ya no podía entrar en ningún pueblo y que tenía que quedarse a dormir afuera, en el campo, debido a la desobediencia de este hombre que había transformado un acto de amor de Cristo, un gran milagro, en un motivo para ofender a aquel que le había ayudado. Y esta es la meditación. ¿Qué hacemos con las gracias de Dios? Por ejemplo, tantas cosas: la salud, la juventud, la inteligencia, la cultura, el dinero. ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado? Hay muchas personas que delante de los problemas se hunden, los problemas les rompen, se llenan de preguntas sin respuesta y se alejan de Dios. Bueno, esto existe. No digo que esté bien, en absoluto está bien, tendrían que recordar los buenos tiempos y dar gracias a Dios por lo que les queda, pero es humanamente comprensible, aunque no esté bien. Pero hay muchísima más gente, muchísima más, sin comparación, que se hunde cuando les va bien en la vida. El éxito para la relación con Dios es mucho peor que el fracaso. Basta ver cómo está la cuestión de la práctica religiosa, de la fe, en los países pobres o en los países ricos. Cuanto más rico es un país, menos gente va a misa, más vacíos los seminarios. Delante del dolor del tipo que sea,
actúa un instinto, el instinto de pedir ayuda. Y si tienes fe, acudes a pedir ayuda a Dios, incluso aunque tengas dudas de fe. Pero el pecado original nos ha herido, entre otras cosas, quitándonos otro instinto, el agradecimiento. El agradecimiento no es instintivo, por lo menos para la inmensa mayoría. Quizá 1 de cada 10 tiene un instinto de agradecimiento, la inmensa mayoría no. Todos tenemos instinto de pedir, pero no tenemos el instinto de dar, y sobre todo de dar gracias. Al contrario. Y eso desde niños es muy significativo, como se expresan los niños cuando llegan del colegio con las notas, por ejemplo, siempre dicen he aprobado o me han suspendido. Nunca se da gracias. Es muy raro encontrar una persona que dé gracias. Es muy raro, muy raro. Lo normal es pedir, olvidar e incluso transformar el don recibido en un motivo para hacer daño al que te lo ha dado. Tienes salud, pero si mañana puedes perderla. Tienes dinero, tanto que crees que no lo vas a perder y que no vas a morir. Por eso la lección de este leproso ingrato, repito, estaba seguramente lleno de entusiasmo y en fin, quiero pensar que no deseaba ofender a Jesús. Pero la lección es esta. ¿Qué estás haciendo con los regalos de Dios, con los dones de Dios? ¿Los estás poniendo al servicio de Dios o están sirviendo para alejarte de Dios? La generación de mis padres vivió la guerra civil en España. Tuvo hijos, muchos hijos. Mi generación aprendió de sus padres muchas cosas, por ejemplo, a trabajar, pero ya tuvo pocos hijos. La siguiente generación vive mucho más confortablemente, sin comparación, que la generación de mis padres, y ya no tienen hijos. ¿Para qué te sirve el dinero? ¿Para qué? ¿Para gastar más? ¿Para eso es para lo que lo quieres? La generación de mis padres iba a misa, no digo el 100% de la población en España, pero mayoritariamente. Esta generación, que serían los nietos de mis padres, esta generación ya no va casi nunca. Y son más ricos, más cultos, no sé si más sabios, creo que más sabios no, pero más cultos sí. ¿Para qué te sirven los dones de Dios? Pensemos en esto. ¿Qué estoy haciendo con los dones de Dios? ¿Los pongo al servicio de Dios? ¿Me acerco a Dios a dar gracias? ¿O por el contrario, sirven para alejarme de Dios? Si es así, no estaré diciéndole al Señor, castígame, porque la única forma de estar cerca de ti es que me vayan mal las cosas. Demos gracias a Dios por lo que nos ha dado. Pongámoslo a su servicio antes de que sea tarde. Que así sea.